En la última lección estuvimos hablando de los tropiezos y hablamos de la piedra de tropiezo, que se refiere a las tentaciones que son lanzadas en el camino por aquellos que quieren hacer caer al Hijo de Dios. Ahora, eso es de esperar en el camino del pecado, pero el que tienta a otro debe responder ante Dios por hacerlo. El Señor discutió las cosas dentro de un hombre que pueden llevarlo al pecado y el valor comparativo en la vida de lo físico y lo espiritual. Dijo que una mano o un ojo es de poca importancia en comparación con la vida eterna. Por eso habló del infierno. Vamos a leer esta porción. Empezando en Marcos capítulo 9, verso 43, dijo: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces en esta narración ustedes observan que el Señor Jesús usó la palabra infierno, de la cual muchos no quieren escuchar o niegan. Pero permítanme compartir con ustedes el comentario que hace el señor Barclay al respecto. En este pasaje se hacen repetidas referencias a la Gehenna. En el Nuevo Testamento se habla de la Gehenna en estos pasajes que ustedes ven que están ahí enlistados. Esta palabra se traduce generalmente por infierno. Es una palabra con historia. Deriva del hebreo del Antiguo Testamento donde aparece Geinom, que quiere decir el valle de Hinnom, que era un torrente en las afueras de Jerusalén. Había tenido un pasado deplorable. Fue el valle en el que Acaz, en la antigüedad, había instituido el culto del fuego y los sacrificios de niños en el fuego. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Manasés siguió este terrible culto pagano. El valle de Hinnom, por tanto, fue la escena de una de las más terribles recaídas de Israel en las costumbres paganas. En sus reformas, Josías lo declaró un lugar inmundo. Asimismo, profanó el Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que ninguno pasara a su hijo o a su hija por fuego como una ofrenda a Moloc. Cuando el valle se declaró inmundo y se profanó,
se dedicó a basurero e incinerador de basuras en Jerusalén. En consecuencia, se convirtió en un lugar inmundo y asqueroso en el que unos gusanos repulsivos se criaban en la basura y que estaba siempre ardiendo y echando humo como un gran incinerador. La frase concreta acerca del gusano que nunca muere y del fuego que nunca se apaga viene de una descripción del destino de los enemigos de Israel en Isaías 66. A causa de todo esto, la Gehenna, en español Gehenna, se había convertido en una especie de figura o símbolo del infierno. El lugar donde las almas de los malvados serían torturadas y destruidas. Así se usa en el Talmud. El pecador que se resiste a las palabras de la ley acabará por heredar la Gehenna. Entonces, hermanos, después de informarnos con este comentario del señor Barclay, la Gehenna, con todos sus fuegos, espera a aquellos que se preocupan solo por lo físico. El término infierno, del cual vimos nosotros que el Señor lo mencionó en 3 de sus declaraciones en Marcos 9, viene de este término griego. Por eso en algunas versiones de la Biblia, usted no va a leer la palabra infierno. Por ejemplo, en las versiones católicas de la Biblia, usted va a leer el término Gehenna en lugar de la palabra infierno, como aparece en la Reina Valera versión de 1960. El señor Vine, en su diccionario, nos explica el término y dice: representa el término hebreo Heinom, el valle de Tofet, y una palabra aramea correspondiente. Se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento. 11 de ellas en los evangelios sinópticos. Y en cada caso es mencionado por el mismo Señor. Dice aquí el señor Vine que el término Gehenna o infierno, que es la traducción al español, aparece 12 veces en toda la Biblia. Que 11 de esas veces en los evangelios. Y que esas 11 veces que aparece en los evangelios es el Señor Jesús el que usa la palabra infierno. La 12ª vez que aparece la palabra infierno no es en los evangelios, es en una de las cartas, en la carta del apóstol Santiago. Entonces, 11 veces el Señor utiliza la palabra infierno y una vez uno de sus apóstoles, Santiago, usa la palabra infierno. Ustedes están viendo el diagrama, ya muchos de ustedes han de estar familiarizados con este término, o con este diagrama, porque lo hemos usado para explicar a dónde vamos cuando morimos. La mayoría de ustedes entienden bien lo que es el Hades, llamado también el paraíso. El Hades tiene 2 secciones, 2 compartimientos. Uno es llamado el seno de Abraham y el otro es llamado el lugar de tormento. Pero lo que quiero explicar a continuación, hermanos, ustedes ven en el gráfico que está en pantalla, que antes del Hades aparece una calavera y en la parte de abajo dice sepulcro. Luego aparece el Hades, después está la descripción de la resurrección en el día del final, cuando se va a llevar a cabo el juicio, y el infierno.
Quiero explicarme, antes de que lo leamos, de que una cosa es el sepulcro, otra cosa es el Hades o Seol, y otra cosa es el infierno. Porque algunos tienen la idea, y lo enseñan, de que el Hades es el sepulcro, o que el Hades es el mismo infierno. El señor Vine, en su diccionario griego, explica lo siguiente, y quiero que le presten atención a lo que voy a leer a continuación. Hades, la región de los espíritus de los muertos perdidos, pero incluyendo los de los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo. Pero está explicando aquí el señor Vine que en el Hades están los buenos y los malos. Ahora sigue diciendo, algunos han afirmado que este término significaba etimológicamente lo invisible. Se corresponde con Seol en el Antiguo Testamento. Recuerden que Hades es el término griego y su equivalente en el hebreo del Antiguo Testamento es Seol. No son dos cosas diferentes. El Hades es el mismo Seol o el Seol es el mismo Hades, solo que se están usando dos idiomas diferentes. Uno es el griego y el otro es el hebreo. Ahora, pero sigamos leyendo, dice, se corresponde con Seol en el Antiguo Testamento. En la Reina Valera del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ha sido desafortunadamente traducido infierno. O sea, pues, Seol, que es la palabra en el Antiguo Testamento, ha sido traducido incorrectamente como infierno. Y en el Nuevo Testamento, el término Hades ha sido traducido incorrectamente infierno o sepultura. O sea, pues el infierno y el sepulcro son dos cosas diferentes. El sepulcro, el Hades y el infierno son tres cosas diferentes. No se puede decir que son iguales. Ahora continúa el señor Van, o el abismo. En el Nuevo Testamento, la Reina Valera revisada usa siempre la traducción Hades, excepto en 1 Corintios 15:55, donde se traduce injustificadamente el término Hades como sepulcro. Los manuscritos más comúnmente aceptados tienen tánatos, muerte. La palabra griega para muerte es tánatos, en lugar de Hades, en la segunda parte del versículo. En el Antiguo Testamento, la Reina Valera revisada translitera uniformemente Sheol como sepulcro. Antes de continuar, vuelvo y repito, hermanos. El sepulcro, el Hades o Seol y el infierno son tres cosas totalmente diferentes. No son iguales, porque algunos grupos enseñan que el sepulcro es el Hades o que el infierno es el Hades. No hacen esa distinción y es importante que lo tengamos nosotros claro. Sigue diciendo el señor Vine, Hades nunca, o el Seol nunca denota la sepultura, ni es tampoco la región permanente de los perdidos. Ahora, eso quiere decir entonces que el Hades es un lugar transitorio, es un lugar temporal. Para los tales, es el estado intermedio entre la muerte y la condenación en la agenda. O sea, pues, el Hades es un lugar intermedio entre la muerte y la condenación en el infierno. El Hades no es el sepulcro, el Hades no es el infierno. El Hades es un lugar transitorio e intermedio entre la muerte y el infierno. Mateo 5, en el Sermón del Monte,
previo al sermón del monte, el Señor dijo lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este libro, Sea Dios Veraz, es de un grupo que la mayoría de ustedes conocen, los Testigos de Jehová. Y en la página 79 de este libro, dijeron o escribieron: y ahora, ¿quién es el responsable por esta doctrina que deshonra a Dios? ¿Cuál doctrina? La doctrina del infierno. Sigo la lectura. ¿Y qué propósito tiene? El promulgador de esa doctrina es Satanás mismo, y su propósito al introducirla ha sido asustar a la gente para que no estudie la Biblia y para que odie a Dios. ¿Quién es el responsable por esta doctrina que deshonra a Dios? Dicen ellos aquí que es Satanás. Pero leíamos ahora que de las 12 veces que aparece la palabra infierno en el Nuevo Testamento, 11 veces el que habló del infierno fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el promulgador de la doctrina del infierno no es Satanás, es el Señor Jesucristo. En el léxico griego del Nuevo Testamento de R.E. Gingrich, nos dicen que el término Gehenna, la palabra griega para infierno, se refiere al valle de los hijos de Hinnom, una hondonada al sur de Jerusalén. Ahí, acorde a la creencia popular de los últimos judíos, tendrá lugar el juicio final. En los evangelios, este es el lugar de castigo en la siguiente vida, el infierno. Ustedes, en la imagen o en la diapositiva que están viendo ahí en pantalla, es un gráfico del Antiguo Testamento, acorde a un artista, y el poblado que ustedes ven ahí en esa colina es la Jerusalén en sus inicios del Antiguo Testamento. Y pueden ver la ubicación del Valle de Hinnom, donde queda. Dice, una hondonada al sur de Jerusalén. Estoy leyendo nuevamente el léxico griego de R.E. Gingrich. Ahí, acorde a la creencia popular de los últimos días, tendrá lugar el juicio final. Y en los evangelios, este es el lugar de castigo en la siguiente vida, el infierno. La primera vez, o la primera mención de este lugar, del Valle de Hinnom, se encuentra en Josué capítulo 15. Dice el verso 8, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaín por el lado del norte. Aquí se nos está dando los límites, el trazo. Era un valle placentero originalmente y más tarde se convirtió en un lugar para los sacrificios paganos. El dios pagano Moloch fue erigido allí, en el que los hijos eran colocados en los juegos del ídolo en sacrificio. Nos dice el escritor de Segunda de Crónicas, capítulo 28, lo siguiente. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. Y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes
anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Este rey quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego. Ahora, esto era repugnante para Dios. En Jeremías, capítulo 7, declara: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Entonces, hermanos, me falta el siguiente texto, el 33. Y serán los cuerpos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Segunda de Crónicas 36:6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová antes de encender su ira. Aquí está hablando del rey Manasés. Pero el nieto piadoso de Manasés, el rey Josías, nos dice Segunda de Reyes 23:10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a muerte. El abuelo de él, Manasés, fue perverso, pasó a sus hijos por fuego, pero su nieto Josías se encargó de profanar ese lugar. Luego, el profeta Isaías en el capítulo 30 añade: porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Era un lugar detestable. En lo que acabamos de leer, en los pasajes que acabamos de leer aquí en el Antiguo Testamento, el quemar a los hijos en los fuegos de Moloch de sí mismo era detestable. También fue detestable en lo que se convirtió este lugar. Recuerden las referencias de los pasajes que acabo de mencionar. Sería un lugar de corrupción al que ningún hombre querría entrar. Después de que el rey Josías profanó el valle, haciéndolo incompetente para ritos religiosos más adelante, se convirtió en lo que Dios profetizó que sería. Se convirtió en el vaciadero de basura para la ciudad de Jerusalén, donde toda clase de desechos era arrojada. La hediondez, animales y los gusanos se alimentaban de la basura que era arrojada allí. Es dicho que el fuego se mantenía ardiendo ahí para controlar los desechos y que algunos criminales eran algunas veces arrojados allí después de ser puestos a muerte. Pero la imagen del lugar, el fuego abrasador de Moloch,
de la detestable naturaleza del vaciadero de basura es llevada a la descripción del infierno. Entendemos entonces por qué se traduce la palabra infierno del término griego Gehenna, valle de Hinnom. Gehenna es un sitio, un lugar. El infierno es un lugar, no es un estado. Yo recuerdo unos años atrás en donde el Papa de la Iglesia Católica Romana decía que el infierno no era un lugar, el infierno era un estado mental. Pero la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que la Gehenna o el infierno es un lugar. En Mateo 5:29 dijo el Señor: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando dice ahí, sea echado al infierno, se está refiriendo a un lugar. A uno lo echan a un lugar o lo arrojan a un lugar, a un sitio. Aquí el Señor está diciendo que el infierno es un lugar. También, Mateo 18:9 dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Nuevamente el Señor, porque Él es el que está hablando aquí en este pasaje de Mateo 18, nos está mostrando que el infierno es un lugar. Nunca, y preste atención a lo que voy a decir, hermanos, nunca se dice que el cuerpo es echado en el Hades. Nunca. Ahora, aparte de eso, el Hades es temporal. Ahora estábamos leyendo la explicación que nos daba el señor Vine en su diccionario, indicando que el Hades es un lugar intermedio entre la muerte y el infierno o el cielo. Es un lugar temporal, no es un lugar permanente. Al Hades se llega y se va de paso, porque los que van ahí, o vamos a ir ahí, si el Señor no viene antes, vamos a ir allá, ya sea al seno de Abraham o al lugar de tormento, a esperar la segunda venida del Señor, cuando se va a producir la resurrección final, el juicio final, y se nos dirá dónde nos corresponde, si en el cielo o en el infierno. La Gehenna o el infierno es eterno. El Hades es temporal, pero el infierno es eterno. Marcos 9:43, y lo voy a leer en la versión de la Biblia de Jerusalén. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la Gehenna. Que en la Reina Valera dice infierno, pero aquí lo estoy leyendo en esta versión católica, la Biblia de Jerusalén: ir a la Gehenna, al fuego que no se apaga, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La Gehenna es eterna. La Gehenna o el infierno afecta tanto el cuerpo como el alma. En Mateo 10:28 vuelve y habla nuestro Señor Jesús y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna. La Reina Valera dice en el infierno, pero aquí se está usando la palabra literal del griego, Gehenna. Y como dice ahí, el
infierno afecta tanto el cuerpo como el alma. Pero el Hades solo afecta el alma. Nuevamente, ustedes están observando aquí este diagrama que para muchos de ustedes es bastante familiar. El Hades o el Seol es igual a la condición del preso que está esperando su proceso. La Gehenna o el infierno es semejante a la prisión a la cual es arrojado después de haber pasado el juicio. Así como el sepulcro es la localidad para el cuerpo muerto, la Gehenna o el infierno es la localidad para el cuerpo y el alma de los perdidos. Razón tuvo nuestro Señor para usarlo como emblema del infierno y consagrar el uso de la palabra con el sello de su autoridad. Pero notemos que el Señor, al hablar de la Gehenna, nunca se refirió a este sitio en las afueras de Jerusalén, sino que lo usó para designar el lugar de tormento eterno, el cual ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para nosotros. Lo que Dios preparó para nosotros es el cielo. Jesús mismo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El lugar que Dios preparó para usted, para mí, para la humanidad entera, es el cielo. El infierno lo preparó fue para el diablo y sus ángeles. Ahora, si el hombre va al infierno, si su destino final va a ser el infierno, no es porque es el lugar que Dios escogió para él, sino que es el lugar que el hombre escogió como su destino eterno, debido a sus pecados, maldades y desobediencia. Porque el lugar que Dios preparó para nosotros es el cielo. No existe duda en cuanto a la existencia del infierno. ¿Puede alguien ser cristiano y rehusar creer las más solemnes y repetidas afirmaciones relativas al infierno que procedieron de los labios de nuestro Señor? ¿Creemos o no creemos en el infierno? ¿Creemos o no creemos en la palabra del Señor? Mientras más convencidos estemos de la existencia del infierno, más profundo será nuestro sentido de pecado, mayor nuestra apreciación del valor de la expiación de Cristo y más intenso nuestro deseo de esparcir el evangelio de la gracia de Dios.